allí. This meeting is being recorded. Bien, continuamos con nuestro primer día de Conexión Good Alumni. Seguimos en nuestro tema de Industria 4.0, de digitalización, todos los diferentes temas que conllevan a todos los diferentes tópicos que envuelve este tema súper interesante, ¿no? Ahora tengo el honor de presentar a David Rivas, que no solo es miembro fundador de la fundación, sino que también es un especialista, conoce muy bien la parte educativa de muchos de estos temas y me va a permitir dar un breve resumen de su currículum, ¿no? Ya que perdí un momentico aquí la imagen. ¿Sí me escuchas bien, Cris? Confirma por favor que me escuchen. Sí, escuchamos perfecto. Ok. Pero sí fue un momento que se había perdido aquí toda la imagen. Bien, David. David es ingeniero mecánico egresado de la Universidad de Oriente, cofundador obviamente de nuestra fundación y es experto en todo lo que es el tema de e-learning. Ok. Se especializó supongo que esto es UTM en Argentina. Tiene diplomado en marketing digital de la Central, de la Universidad Central de Venezuela, diplomado en gerencia de proyectos. Scrum Master. Creo que no hay mejor persona para hablar que un Scrum Master sobre este tema de agilidad empresarial, ¿no? Maestría en informática, tecnología educativa. Más de 15 años de experiencia en ejecución y implantación de proyectos. Director y fundador de marcas como Acadia Group y Ad Academy. Y se ha desempeñado en varias como ingeniero en desarrollo de proyectos con experiencia en ingeniería conceptual, FIT y de detalle para la industria de petróleo y gas. Asesor en el desarrollo de proyectos en tecnologías del área de e-learning. ¿Ok? Entonces, David nos va a estar hablando sobre un tema que es súper importante y forma parte de este contexto de digitalización que es agilidad empresarial y cómo realmente, bueno, ya David va a dar un contexto sobre de qué se trata, pero por experiencia propia he participado en varios proyectos dentro de la empresa que envuelve el desarrollo de soluciones digitales. Y el primer momento en el que me tocó aprender sobre todo este tema de metodologías para desarrollar estos software y estas soluciones es un mundo bien interesante. Entonces, David, muchas gracias por el apoyo, por continuar estando con nosotros y sobre todo por esta presentación en el día de hoy. Y los micrófonos son tuyos y siéntete libre de compartir en cualquier momento. Bueno, mira, gracias, de verdad que gracias, Jordi, desde la mañana acá, digamos que ya nos hemos vuelto cercanos de todo este trayecto trabajando con la fundación. Y voy a tomar como punto de partida pues precisamente la gráfica que mostró Johan en la mañana, ¿no? Las empresas, obviamente, la tendencia es hacia el área digital. Hoy hemos estado hablando de digitalización, gemelos digitales, hemos estado hablando de la tecnología. El detalle está en qué pasa con la gente. Esto es lo que vamos a abordar un poco el día de hoy. O sea, cuando la empresa es tecnológica, cuando los procedimientos son tecnológicos, entonces pues no podemos olvidar a las personas. Y de eso es que vamos a estar conversando un poco el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Creo que acá pues se ve. ¿Sí? Perfecto. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito de agilidad empresarial. Vamos a separar conceptos de que Scrum no es agilidad. Vamos a hablar un poquito de Kanban. Y precisamente vamos a hacer amena la ponencia, ¿no? Y vamos a iniciar con un chiste que es muy común dentro del área de agilidad. En este caso, esta anécdota es el de un cerdo y una gallina, donde la gallina le propone al cerdo abrir un restaurante. El cerdo, pues, considera la propuesta y deciden que ese restaurante se llamaría Huevos con Jamón. Pero hay una diferencia. El cerdo luego hace una reflexión y dice, oye, ya va, creo que mejor no vamos a abrir ese restaurante porque yo estoy poniendo mi pellejo y tú solamente estás poniendo los huevos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de este mundo de la agilidad
hay personas involucradas y hay personas comprometidas. Esas personas que están involucradas solamente pues ponen huevos, pero no se afecta a su pellejo. En cambio, las personas comprometidas, pues en ese contexto sí tienen que poner el pellejo para que el proyecto pueda seguir adelante. Este es una anécdota muy común dentro de este mundo de la agilidad y es precisamente para entender que para que un proyecto se mueva de la mejor forma, las personas tienen que estar comprometidas. Pero vamos a definir algunas cosas. ¿Qué es un equipo de trabajo ágil? Adicionalmente, evaluemos si donde nosotros estamos realmente es ágil. Y tercero, ¿podríamos nosotros ser ágiles dentro de nuestro equipo de trabajo? Estas son cosas que en este momento el que no está familiarizado con este tema dice, bueno, nosotros somos rápidos, nos movemos rápido, todo aquí se hace rápido y vamos a ver que la agilidad no necesariamente es rapidez. Según la Real Academia Española, algo que es ágil es que se mueve con soltura, que adicionalmente tiene un movimiento muy hábil y rápido, que actúa o se desarrolla con rapidez, y la agilidad per se, en este caso, es la cualidad de alguien que es ágil. Pero en Agile, como se le conoce a estas filosofías o a estos marcos de trabajo, porque también es interesante que aquí cuando hablamos de Scrum no es una metodología, son marcos de trabajo. Los marcos de trabajo son sugerencias para adaptar el trabajo, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de Agile, hablamos de la capacidad de crear y responder al cambio. Y otro concepto de ser ágil es precisamente cómo lidiamos y cómo tenemos éxito en un entorno incierto y turbulento. Para hacer esto lo más preciso, no vamos a extender términos como VICA, por ejemplo, que es un término volátil, incierto, cambiante, ambiguo, es el contexto donde nosotros estamos viviendo actualmente. Y si una empresa no es capaz de adaptarse de una forma rápida, realmente, o mejor, de una forma de responder a ese cambio, pues evidentemente va a perecer. ¿En qué consiste la agilidad dentro de una empresa? Cuando nosotros hablamos dentro de agilidad, nosotros hablamos de 3 factores fundamentales. Colaboración en el equipo de trabajo, confianza en que lo que está haciendo mi compañero realmente está bien, eso es importante. Si yo considero que lo que me hace, confío que lo que hace mi compañero está bien, yo puedo avanzar en lo mío sin estar preocupado por todo. Y adicionalmente tiene que haber un grado de innovación. La innovación es permitirle a las personas aportar desde su punto de vista. Muchas empresas tienen procedimientos extremadamente cerrados que cuando nosotros tratamos de modificar algo, nos dicen, no, eso no se puede modificar porque eso hay que ir primero a un departamento de calidad, luego a un departamento de recursos humanos, luego tiene que ser aprobado por la gerencia y últimamente lo aprueba presidencia. Es decir, es muy difícil ser innovador en un contexto donde los procedimientos son exageradamente complejos. Una de las cosas que caracteriza la agilidad es que los procedimientos son simples. Nosotros pues nos manejamos con rapidez para aprobar un procedimiento, pero no podemos dejar de lado la calidad en las entregas que se hacen al cliente. Entonces, no quiere decir que porque seamos simples o seamos rápidos, vamos a entregar productos que no sean de calidad. O mejor dicho, se habla de que empresas son ágiles. Realmente el concepto de decir la empresa es ágil, el concepto no está como muy acertado. La intención es que yo como individuo asimilo la agilidad como una forma de vida, asimilo la agilidad como una forma de hacer mi trabajo. La agilidad va enfocada al desempeño de los equipos, la agilidad va enfocada también, acá en este caso, voy a buscar un puntero, a lo que es evitar grandes comités para tomar pequeñas decisiones. Esto atrasa muchísimo cuando simplemente necesitamos tomar una decisión y tiene que ser aprobada incluso por presidencia. Pasan 2 o 3 días y el proyecto no se mueve porque hay grandes comités para pequeñas decisiones. Disminuir burocracia, menos procesos y artefactos del proceso. Para nosotros dentro de la agilidad, un artefacto es una firma, una planilla, un formato. A veces tenemos formatos que los seguimos utilizando y resulta que pues ya no lo necesitamos, pero la práctica o el manual o el sistema de gestión de calidad de la empresa establece que sí lo tenemos que seguir utilizando y es aquí donde entonces pues tenemos que hacernos la pregunta si es necesario o no es necesario. Y por último, pues disminuir esa cantidad de firmas para tomar una decisión. La agilidad
funciona cuando también nosotros acostumbramos a nuestro cliente que somos ágiles y de hecho tratamos de extrapolar esa agilidad hacia nuestro cliente. Debe cambiar la organización, pero el cliente también tiene que ser rápido para nosotros poder o tener agilidad para recibirlo. Otra característica de la agilidad dentro de la empresa es que en ágil el gerente piensa con el equipo. Aquí, si nosotros encerramos a un gerente o hay que tomar una decisión y ese gerente se encierra dentro de la oficina a pensar, pasa un día pensando y luego de allí sale con una decisión única que es la que él ha tomado para darle un lineamiento al equipo de trabajo, probablemente hubiera sido mucho más rápido si él convoca al equipo de trabajo y entre todos generan un laboratorio de experimentos o entre todos generan ideas que luego, a través pues, de un análisis grupal, pueden tomar una decisión, se gana tiempo, se tienen muchísimos más puntos de vista y probablemente va a ser más acertada la solución. Entonces, una de las características de la agilidad empresarial es que el gerente piensa con el equipo de trabajo. Ya ese gerente a puerta cerrada es una tendencia que realmente pues, no debería estarse usando en este momento. Hay un concepto, actualmente se habla mucho de design thinking, pero hay otro concepto que es el de visual thinking. Hay un libro que se llama El mundo en una servilleta, realmente se los recomiendo, es bien interesante, porque nosotros en este momento es muy fácil decir las cosas solamente con gráficos, con líneas, con iconografías, con colores. Eso agiliza muchísimo los artefactos y en vez de tener manuales muy complejos, lo que tenemos es una infografía, un díptico, un tríptico. Basta con nosotros entrar a Canva y ver cualquier cantidad de asistentes para nosotros mostrar una información de forma resumida, condensada, agradable a la vista, y eso forma parte de la agilidad. Dentro del Visual Thinking nosotros usamos iconografías, usamos color, usamos textos, que en este momento pues podemos encontrar millones de textos dentro de Internet, y eso permite reducir el volumen de los artefactos. ¿Qué características tiene un equipo de trabajo que sea ágil dentro de la empresa? Primero, es un equipo que es multifuncional. No quiere decir que es que todos saben hacer todos, pero sí es importante que todos sepan lo que está haciendo cada uno de ellos. Segundo, es un equipo que está enfocado en el cliente. Yo siempre coloco un ejemplo cuando vamos a hablar de Scrum. Imaginemos que nosotros contratamos un equipo para hacer una fiesta, una agencia de festejo. Todo ese equipo tiene que saber cuáles son los gustos del cliente, cuáles son las preferencias del cliente, porque pues si tengo un repostero, tengo una persona que va a hacer música, tengo una persona que adicionalmente va a colocar las mesas, y ellos no conocen el gusto del cliente, pues habrá uno que dirá, bueno, voy a usar mesas con silla Luis XV, otro que va a poner heavy metal o va a poner música, no sé, o reggaetón actual, y ahí vemos que hay una incongruencia que evidentemente no conoces el cliente. El equipo tiene que ser autogestionado, una confianza absoluta, esto vamos a ver cómo se logra un poco. Debe haber un aprendizaje continuo de ese equipo y el equipo tiene que estar motivado. Hay una cosa que se maneja en agilidad y son los términos incremental e iterativo. En proyectos, yo he trabajado muchos años en empresas de consultoría y una de las cosas o de las características que tienen los proyectos tradicionales de ingenierías básicas, conceptual y detalle, es que se inicia un proyecto, hay una lista de productos a resolver, esa lista de productos o entregables de ingeniería pasan por una fase A, B, 0 o dependiendo de los hitos de medición que se tenga, y prácticamente no hay oportunidad de tú modificar el proyecto. Siempre se va a hacer de una forma específica. Sin embargo, cuando nosotros estamos en empresas tipo startup, estamos haciendo proyectos de tipo software, estamos haciendo, por ejemplo, desarrollo de aplicaciones, no sabemos cómo vamos a terminar. Nosotros tenemos idea de cómo vamos a terminar, pero no sabemos realmente cómo vamos a terminar, porque a medida que empezamos, pues podemos ir cambiando colores, botones, formas, imágenes. Entonces, vamos a ir cometiendo errores y por eso es que nosotros dentro del contexto de ágil, y por eso se adaptan muy bien al marco tecnológico, trabajamos de forma incremental e iterativa. Es decir, hago un pedacito, me funciona, pues voy y lo hago nuevamente y hago una retrospectiva, hago una reflexión de si me fue bien o me fue mal. Luego tomo otro pedacito y así lo voy haciendo poco a poco hasta llegar a un resultado, a una entrega al cliente, ¿no? Hay 5 mitos del tema de la agilidad que las personas dicen, bueno, porque es rápido, porque es simple, porque es fresco, porque es novedoso. Esto realmente es como una especie de anarquía. Resulta que no es así.
Que en agilidad no se cubren todos los aspectos del proyecto. Sí, sí se cubren todos los aspectos del proyecto. Se cubre costo, se cubre tiempo, se cubre calidad, se cubre eficiencia. Que con la agilidad siempre se desarrolla más rápido. Esto no es del todo cierto. Cuando nosotros tomamos un equipo y lo hacemos de las primeras de cambio, empezamos a cambiar y a hacer ciertas modificaciones, obviamente que siempre va a haber una resistencia al cambio. Y adicionalmente, no es que vamos a desarrollar más rápido, es que nos vamos a adaptar más rápido al cambio, que es completamente diferente. ¿La agilidad se asocia a anarquía? Pues ya conversamos que no, esto no es anarquía ni es libertad extrema. ¿La agilidad solo sirve para proyectos pequeños? No. Cuando nosotros tenemos, de hecho, ahorita es común que empresas muy grandes tengan un departamento de gestión de agilidad, donde tú empiezas, lo que sí empiezas es a desmembrar el proyecto en partes más pequeñas. Hay por ahí una frase, creo que de Jeff Bezos, donde dice que si tú no puedes alimentar a tu equipo de trabajo con 2 pizzas, tu equipo de trabajo es demasiado grande. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes 2 personas en un equipo de trabajo, 2 o 3 personas, ese es un equipo de trabajo muy débil, porque si el trabajo lo están haciendo entre 2 y uno falla, ya tú perdiste el 50% de tu equipo de trabajo. Pero si tú tienes un equipo demasiado grande, entonces empiezas a perder control, la gente empieza a desmotivarse. Es por eso que normalmente, en el caso específico de Scrum, los equipos oscilan entre 9 a 10 personas. Entonces son equipos que tú puedes crear varios equipos de 10 personas y de esa manera puedes controlar diferentes aristas de ese mismo proyecto. ¿Ok? En Ágil no se documenta ni tampoco se prueba. Esto también es fácil, esto es falso. Cuando tú trabajas con agilidad, tú sí vas documentando. Lo que pasa es que la documentación o la forma en la cual registras la información es diferente. Al final vamos a ver un tablero Kanban y vamos a ver un poco las personas que estén aquí que no conozcan Trello o que no conozcan Asana. Eso es una forma de documentar. Lo que pasa es que no necesito escribir todo un manual para decir todo lo que se hizo. Simplemente con una historia de usuario dice, ok, del botón para hacer clic de tal aplicación, pues listo, ya se solucionó el problema. Y eso está documentado, está trazado y sin ningún inconveniente nosotros podemos ver qué está pasando dentro del proyecto. Y obviamente sí se van haciendo pruebas. Con agilidad también hay QA, hay QC o QA en todo caso, aseguramiento de la calidad para que el producto llegue al cliente con los requerimientos que él solicitó. Entonces, ¿qué es lo que busca la agilidad dentro de la empresa? Primero, mayor calidad en menos tiempo. Olvídate de ese trabajo en solitario, esto es para trabajar más que todo en equipo. Busca también que si tú tienes un equipo de 10 personas, tú buscas experimentar nuevas formas de hacer el trabajo. Esto hace que las empresas crezcan. Cuando tú dejas que 10 personas experimenten, por supuesto de forma controlada, tú también vas a tener la oportunidad de mejorar. Y adicionalmente, la agilidad no va a ser fácil dentro del contexto, ¿no? Ahora, pero la pregunta es, ¿de dónde salió todo esto, David? ¿Esto lo trajiste tú porque pues estuviste leyendo muchas cosas en YouTube o simplemente pues te pareció interesante hablar hoy de ágil o te parece que hay que ser más rápido? Realmente esto no es creación mía ni mucho menos. A medida que la tecnología ha ido avanzando, o sea, me voy a acercar por aquí, a medida que la tecnología ha ido avanzando y si nosotros nos vamos por allá con Toyota, a medida que vamos avanzando, el ser humano ha tenido, decía José Antonio hace un ratito, ¿no? Empieza ese tema, si ya necesito menos al humano, entonces ¿qué hago con la máquina? Y el humano que se va a quedar con la máquina, ¿cómo lo voy a controlar y cómo va a interactuar con ella? De hecho, la industria 5.0, ese es uno de los retos que tiene. La industria 4.0 es altamente automatizada, pero la industria 5.0 es ahora cómo interactúa el humano con algo que es altamente automatizado. Porque si bien es cierto que lo digital es bueno, también te da pie a que la gente copie y pegue, pero no lea. O simplemente pues dejo las cosas haciéndose en automático y no reviso y no monitoreo si hubo un error. Entonces, cada vez que la tecnología tiene un incremento, también hay que adaptar al equipo de trabajo a esa tecnología. Entonces, en el año 45 empieza Toyota con Deming a tener una serie empiezan a ver cómo voy interactuando. Y así va pasando el tiempo, 1950, 1986, este señor emite un tratado que se llama las nuevas, si se quiere, como las nuevas reglas del juego del desarrollo de producto. Y ojo, esto estamos hablando
en la industria a nosotros nos suena mucho la palabra proyecto, y cuando hablamos de proyecto nos suena mucho también el tema de una planta industrial gigantesca. Pero fíjense que aquí estamos hablando de desarrollo de productos. Nosotros estamos en este mundo, nosotros podemos desarrollar un producto, una página web, una aplicación de celular, un emprendimiento. Esto es desarrollo de productos y lo podemos llevar obviamente a la parte de proyectos. Entonces, estos dos señores que están acá japoneses, ellos establecen este tratado. A partir de allí empieza también, salen metodologías como Crystal, y en ese momento todo esto era para desarrollo de software, porque se estaban dando cuenta cómo hacemos nosotros para entregar software de valor al cliente y que no tardemos tanto. ¿Qué pasaba? El cliente pedía algo, empezaban a trabajar los desarrolladores y resulta que cuando le entregaban al cliente, el cliente decía, mira, esto no fue lo que yo pedí. Entonces, obviamente, eso son horas y horas y horas de retrabajo. Es por eso que empiezan estas metodologías que son incrementales e iterativas para que el cliente vaya de la mano del equipo de desarrollo, visualizando lo que va ocurriendo en el desarrollo. En el año 95, por si acaso ustedes han visto por allí la palabra Scrum, estos señores, Jeff Sutherland y Ken Schwaber, también en conjunto con estos señores, Jim Copeland y Larry Constantine, ellos en simultáneo sacan unos tratados parecidos, y en ese momento es cuando nace Scrum. Scrum es una metodología, un marco de trabajo, el nombre viene del rugby, después podríamos hablar de Scrum en otra oportunidad, pero ellos también proponen esta forma de trabajar de una manera más ágil. Y resulta que en el año 2001, después de todo este camino que es de buscar cómo trabajar mejor en el desarrollo de producto, se reúnen unos señores y crean lo que se conoce como el manifiesto ágil. Es decir, son 12 principios que ellos consideraron que hace que el desarrollo del producto esté más cónsono o sea más llevadero con respecto a lo que solicita el cliente. Obviamente eso no se detuvo allí, hasta ahora se siguen haciendo algunas cosas o se han hecho muchas cosas en el tiempo, pero pues yo me voy a concentrar hoy acá en el manifiesto ágil, ¿no? ¿Qué dice el manifiesto ágil? El manifiesto ágil tiene 12 principios, por eso siempre me gusta colocarlo como las agujas del reloj, para que mnemotécnicamente no se nos olvide que son 12, incluso a mí que tampoco se me olvide que son 12, y vamos a ver cuáles son esos principios. Si nosotros, y vamos a sustituir, creo que acá está, vamos a sustituir la palabra software por producto o por proyecto. ¿Qué pasa? La principal prioridad, este es el principio número 1, la principal prioridad es satisfacer al cliente a través de una entrega temprana y continua de software de valor. Hay algo que se llama gestionar la ansiedad del cliente. Nada desespera más a un cliente que tú le digas que le vas a entregar algo y pasan 6 meses y él no ha visto nada de lo que tú le has entregado. Entonces, cuando yo tengo una página web, para aquellas personas que tal vez no conocen este contexto, estas páginas no se hacen de una sola vez. Puede ser que yo desarrolle el carrito de compras, que desarrolle la portada, que desarrolle, no sé, la barra de búsqueda, y yo con ese cliente le voy entregando productos, pero productos funcionales, porque eso me va a ir permitiendo a mí ya trabajar, ir amarrando con el cliente, es decir, carrito de compras, esto es lo que tú quieres, lo revisamos en función de los requerimientos, sí, aprobado. Ok, me dedico a trabajar en otra parte del desarrollo. Entonces, el principio número 1 del manifiesto ágil habla de que la principal prioridad es satisfacer al cliente con una entrega temprana, adicionalmente que sea continua para gestionar esa agilidad, y que ese software sea de valor. No es que le voy a entregar un papel ni le voy a mandar un mensaje que diga, hey, tu software va bien. No, yo necesito visualizar que hay algo que está funcionando. Aceptamos que los requisitos cambien, este es el principio 2, incluso en etapas tardías de desarrollo. El cambio proporciona una ventaja competitiva al cliente. Esto es algo que cuando nosotros estamos en el mundo de la ingeniería, nos duele la cabeza cuando nos hacen un cambio de alcance. Ese cambio de alcance, obviamente, pues en proyectos petroleros es muy complejo, pero en proyectos tecnológicos es muy común. Cámbiame un botón, cámbiame un color, cámbiame una imagen, esto no lo quiero aquí, este color de texto ya no lo quiero. Entonces, en el mundo tecnológico, los cambios son el día a día y por eso es que se habla de adaptarse rápidamente. Esto va un poco de la mano de lo que hablamos al principio, ¿no? Entregamos software funcional frecuentemente en los periodos de tiempo más cortos posibles. O sea, es decir, entrégale al cliente algo que funcione, algo que él vea que sirva, algo que él vea que el proyecto va bien y que adicionalmente eso se adapta, o las partes del proyecto que estás entregando se adapta a los requerimientos que él solicitó.
Los responsables del negocio y los desarrolladores trabajan juntos. De nada sirve, y fíjense que esto salió en el año 2001 y era uno de los errores. El cliente pedía un software, el desarrollador se iba, pues trabajo por mi cuenta y nunca hay interacción entre ese negocio y el cliente. Para el manifiesto ágil, para que esto funcione, el cliente y la persona que está desarrollando tienen que trabajar juntos y en comunicación. Los proyectos se desarrollan dentro de individuos que estén motivados y en un entorno apropiado. Yo colocaba esta fotografía aquí porque esto es muy común ver ahora que el desarrollador trabaja desde su casa, en el ambiente que él desea, porque evidentemente eso hace que las personas tengan un ambiente o un contexto creativo mucho mayor. El método más eficaz es comunicar información cara a cara, ¿no? Este es el otro principio, el principio 6 del manifiesto ágil. Y ustedes podrían decir, bueno, pero si hay tanto trabajo virtual ahorita, ¿cómo es esto que la conversación es cara a cara? Pues es muy fácil, aunque estemos trabajando en Kuala Lumpur y otra persona esté en Hong Kong, sin ningún inconveniente, nosotros podríamos conectarnos por Zoom, nos estamos viendo, y hay unas ceremonias que se hacen dentro del Scrum que se conocen como los daily meeting. También está estructurado, son reuniones de 15 minutos donde yo pregunto qué hiciste ayer, qué estás haciendo y qué vas a hacer hoy. Y eso lo pregunto todos los días. Y de esa forma yo sé cómo está el equipo de trabajo. Eso no debe tomar más de 15 minutos, pero debe ser cara a cara, porque yo así tengo esa interacción con mi equipo de trabajo. El software en funcionamiento es la medida principal de progreso. Es decir, cuando yo estoy desarrollando un proyecto y cuando yo voy a entregar algo, si lo que yo estoy entregando no funciona, yo no puedo decir que tengo un avance dentro de mi producto. Entonces, simplemente si no estoy entregando pura teoría o puros deseos, pero lo que yo entregue, esas pequeñas entregas que le vaya haciendo al cliente, tiene que ser funcional. En los procesos ágiles, este es el principio 8, se promueve el desarrollo sostenido y se debe mantener un ritmo constante de forma indefinida. Dentro del Scrum existe algo que se conoce como el sprint. Es decir, yo divido el proyecto en unas partes similares o en partes, si se quieren, relativamente iguales, 2 semanas, 3 semanas, para mantener ese ritmo constante. No es que el cliente le entregue algo al principio, me desaparecí 8 meses y después no entregué más nada, porque de esa forma yo no tengo la interacción con el cliente. Recuerden que esto es incremental e iterativo, pero cada vez que yo itero, yo también hago una retrospectiva para ver cómo puedo mejorar en el desarrollo del equipo de trabajo. La atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la agilidad. Esto es correcto. Nosotros, dentro de la agilidad, tenemos que siempre estar monitoreando para visualizar la agilidad, para visualizar la calidad técnica. El principio 10 dice siempre, vete por lo simple. ¿Ok? La simplicidad aquí es esencial. El principio 11 dice que los equipos deben auto-organizarse, es decir, generan mejores arquitecturas, requisitos y diseños. Cuando yo voy a desarrollar un producto, a veces hay empresas que yo empiezo a trabajar y ya, pues obviamente la estructura, el organigrama está bien definido y este es el supervisor, este es el gerente, este es la persona que está, el coordinador. Pero en desarrollos tecnológicos, en desarrollo de software, simplemente tú hablas de un equipo de desarrollo y digamos que el organigrama no existe, es un equipo plano, porque precisamente la intención de que seamos equipo es que todos aportamos ideas, aunque en los equipos de fútbol hay un capitán, pero cuando están en la cancha, todos están jugando. O sea, el capitán no se sienta en una esquina y empieza a mirar al resto del equipo jugando. No es así como se trabaja en agilidad. El capitán está dentro de la cancha, él tiene un rol, tal vez por experiencia o por ciertas competencias, un rol de supervisar, de hacer seguimiento, pero eso no quiere decir que él está fuera. Entonces, y de hecho, cuando un equipo entra a la cancha, aunque también tienen posiciones, ellos en el momento tienen que generar estrategia y la estrategia la genera el equipo, no es una sola persona. Una vez que entras, es tan cambiante, siempre en agilidad se habla mucho de la parte deportiva, porque nadie sabe cómo termina un juego, todo el mundo sabe cómo empieza, todo el mundo sabe las reglas, todo el mundo plantea una estrategia, pero cuando el juego empieza, nadie sabe el desenlace. Lo mismo sucede en el desarrollo de productos. Y lo más importante dentro de la agilidad es que el equipo tiene que reflexionar sobre cómo ser más efectivo para ajustar su comportamiento y su trabajo. Por eso es que esto se hace de manera gradual e incremental. No tiene sentido iniciar un proyecto, terminarlo y no saber si terminó bien o terminó mal.
es mejor hacerlo por partes y vamos reflexionando. Oye, el carrito de compras, cuando lo trabajamos, la comunicación por WhatsApp no fue efectiva, vamos a probar Telegram. Estos cambios son los que hacen que el equipo se mueva de una manera mucho más rápida y acertada. Voy a nombrar solamente Scrum. Hoy no voy a definir Scrum ni voy a hablar de Scrum, pero es importante que también conozcan el concepto de Scrum, porque nuestro aporte es que ustedes también vean ciertas posiciones que están en el mercado laboral actual. Y es posible que los que no somos de esta área, porque yo tampoco soy del área de desarrollo de software, soy ingeniero mecánico de carrera, pero actualmente han salido cargos como Product Owner, Scrum Master, backend, frontend, y entonces uno dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué posiciones son esas? ¿No? ¿Y qué están buscando cuando buscan un Product Owner? ¿Y qué están buscando cuando buscan un Scrum Master? Scrum es un marco de trabajo precisamente para gestionar equipos de trabajo y básicamente enfocado a tecnología. Sin embargo, pues actualmente se ha extrapolado a otras áreas de desarrollo. Scrum tiene 3 pilares fundamentales y uno es la transparencia, la inspección y la adaptación. Esas agendas ocultas que a veces tienen los gerentes que tú preguntas, pero ¿por qué estamos haciendo eso? Y nadie sabe y todo el mundo lo que dice, bueno, porque esa fue la línea que dieron, ese fue un correo que mandaron y hay que hacerlo así. Cuando tú estás desarrollando un producto en equipo, eso no debería existir. Todos deberían saber por qué se están haciendo las cosas, porque si no, no fluye. El equipo pierde motivación, pierde ese criterio de innovación. Ahora, ¿qué es la transparencia dentro de Scrum o dentro del concepto de agilidad? Que todo el mundo tiene la información de todo el mundo, que todo el mundo tiene el mismo pendrive, que todo el mundo le llegan todos los correos. No es el concepto precisamente. Dentro del concepto de Scrum también está el concepto, se utiliza muchísimo dentro de la agilidad el concepto del Kanban, estas tablas o estos tableros de información. ¿Qué sucede? Pues si nosotros vemos acá estos muñequitos realmente muy mal dibujados, pero pues vemos que todos esos muñequitos saben lo que está por hacer, lo que está en progreso y lo que está terminado. Esto hace que el equipo pueda visualizar, ok, qué tenemos que hacer o qué está haciendo, y además vemos que las tarjetitas tienen colores. Entonces yo sé, si yo le asigno un color a cada uno, qué se está haciendo y adicionalmente quién lo está haciendo. Entonces ya yo puedo saber que alguien terminó, está desocupado, bueno, entonces qué reto puedes tomar, y de esto se trata la transparencia, que todo el equipo entienda qué es lo que se está haciendo y cómo logramos eso de que todo esté terminado. El otro factor que es importante también es que nosotros podamos inspeccionar lo que se está haciendo. Aquí hay un concepto que dice la transparencia sin inspección es engañosa y derrochadora. O sea, de nada sirve que yo pueda ver, yo sé lo que está haciendo todo el mundo, pero yo no puedo inspeccionar si lo que está haciendo la persona es correcto o no. Otra de las cosas que nosotros consideramos dentro de la agilidad y dentro de Scrum, porque precisamente eso es lo que evalúa la inspección, hay un término, no recuerdo el término porque Scrum tiene un nombre específico para darle a ese término, y es precisamente, y son los obstáculos, ¿ok? Cuando nosotros tenemos los obstáculos, siempre van a formar parte del plan de vuelo. Hay siempre hacen esta anécdota, o sea, un piloto sabe cómo despega y cómo aterriza el avión, pero lo que el piloto no sabe es si él qué pasa si él se encuentra con una pared. Aunque él sepa, él tiene que tomar la decisión en ese momento de ver cómo salta por una pared, pero él no le dijeron cuando salió que había una pared en el medio. Entonces, los obstáculos siempre van a formar parte del plan de vuelo y para eso tenemos que estar preparados. Para yo inspeccionar, para yo saber realmente si logro el objetivo, yo debo también tener artefactos. ¿Qué es un artefacto? Una hoja que yo esté chequeando, puntos de historia. Esto es muy propio de Scrum, darle puntuación a las cosas para yo saber realmente cuál es el progreso. Al final yo inspecciono para saber qué también va ese progreso que tengo. Y el otro principio de Scrum es que mi equipo tiene que ser capaz de adaptarse. Un equipo, si algún aspecto de un proceso se desvía, tomando literalmente esto del manual de Scrum, fuera de los límites aceptables o si el producto resultado es inaceptable, el proceso que se aplica, los materiales que se producen deben ajustarse. Es decir, nosotros siempre tenemos que estar ajustando dentro del proceso. ¿Ok?
La palabra que usa Scrum, que ya me acordé, son impedimentos, ¿ok? Dentro del Scrum no se utiliza obstáculos, se utiliza impedimentos que me puedan frenar el desarrollo normal del proyecto. Entonces, lo que yo monitoreo de manera constante son esos impedimentos y yo me reúno con mi equipo a ver cuáles son los impedimentos. Y la adaptación es que el ajuste debe realizarse lo antes posible para minimizar una mayor desviación. Yo creo que muchos de nosotros, y por la edad que tenemos, casi todos debemos haber visto ese capítulo de Los Simpsons, y realmente ese resultado ocurrió porque no se hizo en ningún momento, no se revisó o no se iba revisando de forma continua. Simplemente él se le dio rienda suelta que hiciera lo que quería y fue un resultado no satisfactorio. Otro principio de Scrum es que la adaptación se vuelve más difícil cuando las personas involucradas no están empoderadas ni se autogestionan. Es decir, dentro del Scrum lo que se recomienda es que el equipo, y por eso lo decíamos en los principios del manifiesto ágil, el equipo tiene que saber qué está haciendo todo el mundo. No quiere decir que seamos expertos en todo, pero sí tenemos que saber qué está haciendo otro y adicionalmente empoderar ese equipo para que se pueda autogestionar. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿qué es empoderar un equipo? Empoderar un equipo, sobre todo hay gerentes que son especialistas en desempoderar. Es decir, yo solamente doy las líneas y si alguien trae una idea, yo lo que le digo es, no, eso no se hace así porque yo impuse o ya yo di los lineamientos. Obviamente, ese es un equipo que está desempoderado. Ese es un equipo que si existe un cambio no va a tomar decisiones porque simplemente va a llamar al gerente y va a decir, bueno, como aquí se hace lo que el gerente establece, no podemos nosotros estar improvisando y eso crea una dependencia directamente con ese gerente y el equipo no se mueve. Entonces, en Scrum lo que se busca son equipos que sean capaces de adaptarse a través del empoderamiento y la autogestión. Se espera, en este caso esto ya es Scrum, que el equipo se adapte en un momento, aprenda algo nuevo a través de la inspección y adicionalmente pues en la retrospectiva lo podamos nosotros subsanar. Voy a ver cómo voy de tiempo. Creo que sí, vamos a trabajar un poquito con Kanban. ¿Ok? Para resumir, estamos hablando de agilidad empresarial. Hablamos de lo que es el concepto de agilidad, que no necesariamente es ser más rápido. Conversamos luego que de dónde viene esta la agilidad, que no la inventé yo, sino que esto viene de una serie de expertos que se reunieron en el año 2001 y adicionalmente se habían venido haciendo trabajos desde hace bastante tiempo, ¿ok? Y de ahí sale el manifiesto ágil. Ese manifiesto ágil tiene 12 principios y basado en esos principios han salido marcos de trabajo. Scrum es uno de esos marcos de trabajo. Hoy no hablamos aquí de Scrum. Scrum tiene también antes tenía roles, ahora solamente se habla de un equipo de desarrollo. Scrum tiene actores específicos como el Product Owner, el Scrum Master. Entonces, Scrum tiene una forma de llevar el trabajo dentro del equipo. Pero para crear transparencia dentro del Scrum se utiliza una herramienta que es el Kanban. El Kanban como herramienta es precisamente para yo saber qué se está haciendo, cómo voy, qué voy a hacer mañana y qué está haciendo tu compañero de trabajo. Estas preguntas, de hecho esta ponencia en una oportunidad la dictamos dentro de una empresa y fue bastante interesante porque suele suceder que en las empresas a mí ni me interesa saber qué está haciendo el de al lado porque me pueden poner a hacerlo a mí. O pues lo que esté haciendo el de al lado tampoco me importa porque yo me dedico a mi trabajo y cada quien que pueda resolver lo suyo. Obviamente una cultura organizacional de individualismo no siempre es positivo, sobre todo cuando son desarrollos de productos. Entonces, y otra cosa que también pareciera ser un secreto en empresas que son muy cerradas es qué está haciendo tu jefe. O sea, prácticamente no, nosotros estamos haciendo otra cosa y nuestro jefe hace lo que él quiera porque él es el jefe. En Scrum no se maneja así y todos podemos visualizar qué se está haciendo. Ahora, ¿qué es Kanban? Kanban se establece por medio de tableros Kanban, ya vamos a ver qué son. Se trata de un método visual de gestión de proyectos. En gestión de proyectos de repente utilizamos PERCPM, usamos, bueno, PERCPM es la metodología, pero podríamos utilizar diagramas de Gantt. Y eso tal vez, el detalle es que los diagramas de Gantt nos dicen a nivel de progreso físico cuánto avance tengo, si tengo 30% de desviación, 40% de desviación, pero lo que no me dice un diagrama de Gantt es quién es el que está atrasando el proyecto. Esto, si se quiere, suena así como un poquito acusador, pero yo también dentro de un equipo de trabajo, yo necesito saber
la eficiencia individual. Por eso es que es importante medir la eficiencia del equipo, no solamente la eficiencia del proyecto. Y adicionalmente, en un tablero Kanban, el trabajo se muestra de forma organizada por columnas. ¿Qué es lo que es un tablero Kanban? Un tablero Kanban lo podemos organizar como nosotros querramos. Va a depender de la necesidad de nuestro proyecto. Pero uno muy sencillo, que podría ser un tablero incluso para gestionarme de manera personal, es qué voy a hacer, qué está en progreso y qué finalicé. O sea, si yo todos los días, si yo soy una persona altamente organizado y yo coloco esto en un tablero, yo puedo al final del día hacer una retrospectiva y decir, oye, yo en la mañana me planteé trotar, comer, hacer mercado, no sé qué. Cuando veo las 12 del mediodía, hago un chequeo, veo que en progreso de las 10 cosas que me planteé, solamente hice 3 y al final solamente hago 2, algo está pasando. Entonces, eso es lo que hace Kanban y eso es lo que hace que la empresa sea un poco más ágil. Es decir, yo puedo sincerar que es mentira, que yo diariamente no puedo hacer 30 actividades y que si las quiero hacer, puede ser que o necesito más gente o las personas que me están ayudando no son tan eficientes como deberían serlo. Entonces, la razón de este tablero no es solamente saber qué se está haciendo, sino también detectar dentro del equipo de trabajo las velocidades, las eficiencias y adicionalmente, aunque terminemos, nosotros hacer una retrospectiva para poder evaluar y decir, hey, si lo hubiéramos hecho, vamos a probar otra forma de hacerlo para ver si mejoramos los tiempos. Una de las premisas de Kanban es que visualizas el flujo de trabajo. Esto es lo más importante. ¿Qué tan rápido yo tomo algo y lo libero? Si soy una empresa que todos los procesos se quedan al inicio, o sea, no es que ellos toman y todo se queda encarpetado, como suele suceder con ciertos organismos y ciertos entes públicos. Quiere decir que ahí no fluye el trabajo. Si hiciéramos una auditoría de qué es lo que está pasando, bueno, podríamos determinar varias cosas. Pero si todo el trabajo se queda engavetado o se queda al principio, algo está pasando. El flujo de trabajo no se mueve. Hay algo dentro del Kanban también que se llama el Work in Progress. Ok, todo se mueve, todo sale de la gaveta, pero si todo se queda en progreso y nada tampoco llega finalizado, algo está pasando. Y eso también debemos nosotros determinarlo. Y lo otro que también manejamos en el Kanban es gestionar ese flujo de trabajo. De eso es que nos valemos. El flujo de trabajo se mueve cuando las políticas son explícitas y cuando todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Entonces, la empresa también, o para que una empresa sea ágil, debes tener un aula virtual, un manual de calidad, todo debe estar claro para que las personas no se frenen porque tengan que investigar qué es lo que tienen que hacer o recurrir a otras personas para saber qué es lo que tienen que hacer. Y adicionalmente, pues nosotros también hablamos de una mejora colaborativa y una evolución empírica. Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros, ya para cerrar, cómo aplicamos nosotros Kanban al día a día? Si nosotros tenemos un equipo de trabajo, ¿ok? Tenemos a Roberto, a Dalila, a Osvaldo y a Tatiana, por darle algunos nombres, nosotros, y además le asignamos tarjetitas de colores a cada uno. Roberto es amarillo, Dalila es naranja, Osvaldo es azul, Tatiana es verde. Yo hago un planning meeting, es decir, vamos a planificar qué vamos a hacer, cuáles son las actividades. Esto en Scrum es lo que es el Product Backlog. Y adicionalmente se establece un time box en qué tanto tiempo vamos nosotros o en cuánto tiempo vamos a resolver este problema. Eso es lo que normalmente nosotros definimos como un sprint. Y acá nosotros entonces pues ponemos el total de las tareas. Aquí está reflejado Tatiana, las personas que estaban allá, los nombres Osvaldo. Y yo voy a ver hoy qué vamos a hacer, cuál es ese foco del día, qué se está haciendo, si está en espera de respuesta y adicionalmente si se terminó. Entonces, esta es una forma de nosotros manejar el equipo de una forma organizada y esto hace mucho más ágil el trabajo. Oye, que estamos trabajando ahora, esta es la situación al inicio del día, ¿ok? Fíjense qué era lo que se suponía que ellos iban a hacer en el día. Después, cuando avanza el día, resulta que este solamente está en progreso, esto se quedó pendiente, está a la mitad del día. Y adicionalmente, así fue que terminó el día. Es decir, no terminaron nada de lo que ellos se planificaron. ¿Qué está pasando? Mira, si esto depende de alguien, esta persona no da respuesta. Si adicionalmente se quedan haciendo en progreso, ¿qué pasó? ¿Por qué te quedaste haciendo esto? Y esto dijiste que lo ibas a hacer y ni siquiera lo iniciaste. Entonces, también, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando allí? Ahora, ya para cerrar, porque también está por allí el ponente que viene luego de mí, ¿cómo puedo trabajar en remoto? Ustedes podrían decir, bueno, pero si estas tarjetitas se colocan en una pared y yo tengo un equipo de trabajo remoto, para eso es que se utilizan estas herramientas como Trello, como Asana.
A pesar de que ahorita se está utilizando para llevar registro de las tareas, pero realmente cuando nosotros exploramos Trello con muchísima más delicadeza, o cuando exploramos más la aplicación tiene otras cosas, puntos de historia, tiene actividades para hacer seguimiento, porque precisamente esto está basado en Kanban y para chequear el work in progress. Señores, de verdad que gracias por la oportunidad de estar acá y esperando haberles dado que no hayan perdido el tiempo con estos minutos que estuve yo hablando acá. Eso es lo más importante. Voy a dejar de compartir. No sé si hay preguntas por allí en el chat. Bueno, sala de palmas, David. Excelente, excelente, David. Gracias por tu participación y por regalarnos un poco de lo que tú dominas, ¿no? Dentro de toda esta área. Si hay algunos comentarios, especialmente que van de nuevo al punto inicial, ¿no? Donde tú mencionabas un poco sobre, bueno, algunos roles que se están creando para que pueden ser oportunidades para personas, estudiantes o profesionales que quieren hacer un giro de carrera o que quieren prepararse mejor en esta área, ¿no? Lo mencionaba José, que existen analistas de negocios, gerentes de productos, que intentan minimizar esa brecha comunicacional entre clientes y desarrolladores. No sé si tienes algún comentario en relación a ese comentario de José. A ver, voy a revisar por acá, Jorvik. Listo. Analista de negocios, gerente y producto, minimizar brecha comunicacional entre clientes y desarrolladores. Mira, voy a tomar esta última para conectar con esta otra. Me dice José que cómo puede planificar usando Agile. Realmente con Agile no planificas como tal. Realmente ahí es por eso que utilizas marcos de trabajo como Scrum, por ejemplo. Y vamos al caso del software específicamente. Dentro del software, tú planteas las funcionalidades que vas a tener. En este caso, al cliente, está la figura del product owner como tal, que toma todos esos requerimientos, tú creas un product backlog de todo lo que se va a desarrollar y luego esa funcionalidad se convierte en algo que se llama puntos de historias. Es decir, todas esas tarjetitas que yo coloqué ahí de colores, simplemente esas tarjetitas, si son para gestión personal, simplemente para ti dirías, bueno, logro 5 tarjetitas de 6 que me planteé. Pero a nivel de proyecto, esas tarjetitas cobran el peso de puntos de historia. Entonces, esos puntos de historia tienen un valor y tú le puedes decir al cliente incluso, tú me vas a pagar por puntos de historia. Si el cliente obviamente tiene una mentalidad de trabajar el contrato en función de metodologías Scrum. Porque todavía el cliente tiene muchos clientes te dicen ¿en cuánto tiempo lo tienes listo y cuánto cuesta? Se hace la pregunta de un cliente, quiero una página web, ¿cuánto cuesta y en cuánto tiempo? Bueno, no, esos son 3 meses y te cuesta, no sé, $3,000. Ok, te toca a ti como gerente, o en este caso, vamos a hablar, siempre va a estar el gerente porque es el que hace la negociación, pero tú al final tienes que designar una persona que negocie con ese, no hablamos de una negociación, hablamos de una definición de necesidades para que tú luego le des a tu equipo o con tu equipo, segmentan ese trabajo en diferentes aristas que van a abordar ese product backlog y a cada product backlog, a cada requerimiento, le vamos a dar entonces unos puntos de historia para medir realmente el avance, para yo saber si termino o no en los 3 meses que le dije al cliente. Eso si el cliente va a pagar por llamarlo de alguna forma, por suma global. Pero si es un cliente que entiende de Scrum, pues yo le puedo decir, mira, vamos a trabajar por puntos de historia. Esto es lo que yo planteé y cada vez que yo vaya terminando unos puntos de historia de esa aplicación, tú me vas pagando. Adicionalmente, hay empresas que incluso le pagan el salario a las personas por puntos de historia. Es decir, José, tú tenías asignado para este mes hacer 50 puntos de historia, pero lograste 25. Entonces tu salario no son 1,000, tu salario son 500. Porque precisamente vas en función del desempeño. Eso es lo que te permite a ti trabajar de manera remota. Yo no te estoy visualizando, yo simplemente quiero resultados. Entonces, basado en eso, no hablamos de una planificación rígida como la que uno hace en Project con diagrama de Gantt, sino que en este caso nosotros estamos hablando de una
de una serie de metas que hay que cumplir y se le asignan puntos a cada hito que se va logrando. ¿Ok? Más o menos Ahora, por ahí. David, una aclaratoria en lo que tú estás mencionando, ¿no? Porque es muy importante lo que tú estás diciendo. Al principio tú hablabas de que estas son metodologías que se han implementado para el desarrollo de productos y que podíamos sustituir la palabra productos por proyectos en nuestra Ajá, mindset de ajá, ingeniería. ajá, correcto. Ahora, eso, tomando eso y lo que estás mencionando ahora de que tú puedes remotamente delegar algunas actividades del proyecto, o mejor dicho, tú puedes delegar algunas de las actividades de los proyectos a alguien remoto. Esa persona remota no necesariamente tiene que estar dentro de la empresa o formar parte del equipo de la empresa. No, no, para nada. Esa persona es alguien que tú puedes contratar, subcontratar solo para desarrollar ese aspecto específico del producto o del proyecto. Sí, sí. De hecho, ahorita nosotros estamos haciendo un experimento con una empresa consultora, porque el dueño de la empresa tiene, digamos, es un chamo, es una persona bastante joven. Y esa es una de las curiosidades que él tiene, porque ellos están en Colombia. Y él dice, yo quiero contratar gente de Venezuela. Pero evidentemente, el hecho de que yo no tenga esa responsabilidad laboral o no tenga tal vez el mantenerlos en la oficina, el cómo lo mido, ¿no? Eso es lo que estábamos viendo. Entonces, bueno, vamos a transformar esto. En vez de nosotros tener una lista de entregables como se suele tener dentro de un proyecto común, pues la lista de entregables va a ser nuestro product backlog. Y adicionalmente, pues a cada producto se le va a asignar unos puntos de historia que tienen que cumplir en función de un tiempo. Y no me importa si la persona trabaja o no dentro de la empresa. O sea, al final es un rol, un hito que tiene que cumplir y simplemente yo lo voy a ir midiendo en función de la fecha en la cual tenga el compromiso. ¿Ok? Y eso, pero ¿qué pasa? Que a diferencia de un proyecto, los proyectos inician, tú ves que la gente empieza a desarrollar entregables, y con el gerente, ¿qué es lo que mira siempre? La curva de avance. Tantos puntos por debajo del avance, tantos puntos por debajo del avance. Pero lo que no ves es el equipo de trabajo. O sea, no te das cuenta que dentro de esos puntos de avance, dentro de esos puntos negativos que tienes en la curva, resulta que es que de repente David no está, oye, las horas que se le están asignando no le están rindiendo. ¿Por qué? La persona no es eficiente o simplemente estimamos mal las horas hombres dentro del proyecto. Entonces, esto va más orientado hacia la efectividad del equipo, más que la efectividad del proyecto como tal. Entonces, es algo que yo siempre veía antes de entrar en este mundo de agilidad. Yo dije, oye, ¿por qué siempre lo que chequean es siempre el proyecto? Pero ¿qué pasa con la gente? Ese es el enfoque. Sí se puede hacer, Jorvik, sí se puede adaptar. Claro, depende de la naturaleza del proyecto, por supuesto. Excelente, excelente. Tenemos una pregunta de redes. Creo que lo has mencionado un poquito. ¿Cuál es el reto que tienen los colaboradores a la hora de adaptarse a estas metodologías? En tu experiencia, ¿cuáles son las principales barreras que la gente ve cuando empieza a trabajar con esta metodología? Bueno, una de las cosas que veíamos al principio es que para que sea ágil, tal vez, o sea, tu proyecto es ágil, pero ¿qué pasa si si tu cliente no es ágil? ¿Ok? Hay empresas todavía que si tú eres una empresa consultora, sé de empresas que lo hacen y tú dices, yo tengo 10 personas trabajando en mi equipo de trabajo, valga la redundancia, esas personas van, inspeccionan tu oficina, quieren ver a las personas sentadas en sus puestos de trabajo. Entonces, están muy ceñidas a ese contexto tradicional de que tienes a las personas en el mismo espacio físico. Eso ocurre con algunas empresas. Sin embargo, aquí te permite tener equipos trabajando de manera disgregada en diferentes zonas geográficas. Entonces, yo diría que ese reto es precisamente que a veces el cliente no entiende la forma en la que tú trabajas, porque hay clientes que al ver que tú solamente tienes una persona en la oficina y tú dices, mi equipo de trabajo está remoto, a lo mejor podría crear esa sensación de que tú no vas a cumplir con el trabajo o tú no estás diciendo toda la verdad. Y si el cliente no entiende esta forma de trabajar, podrías incluso quedar fuera de una licitación, tal vez en la que estés participando. ¿Ok? Ese es uno de los retos que te confieso, aquí en Venezuela esto es bastante desconocido en este momento. O sea, dentro del mundo consultoría de proyectos tradicionales, oye, todavía estamos ceñidos a la ingeniería básica, la ingeniería conceptual básico detalle, el master list,
la curva de avance, progreso físico, progreso financiero, o sea, todavía estamos dentro de ese contexto. Esto es más común dentro del mundo del software, pero pues sí se está extrapolando a estas otras áreas de proyecto. Tal vez eso con lo que mencionaba Lee al principio y creo que también Joan, tal vez esa sea una de las razones por la cual el mercado del consumidor avanza mucho más rápido en relación al mercado industrial, en relación a la adopción de todas estas tecnologías, ¿no? También, en parte, y los riesgos que envuelven los proyectos no son similares, ¿no? Sí, sí, o sea, lo decía también dentro del contexto. No es lo mismo yo tener una planta y decir de un día para otro, no, ya yo no quiero el separador en esta esquina, lo quiero en la otra. Okay, eso es muy diferente, eso lleva a una serie, es un dominó, un efecto dominó que vamos a crear en el proyecto y un retraso muy grande. A que yo diga dentro de una aplicación de celular, tal vez no quiero el botón en la parte de abajo, sino en la parte de arriba. O sea, tenemos que estar claro que a veces los cambios también van a depender de la naturaleza del proyecto. Pero evidentemente sí hay cosas que pueden ser sencillas y a veces la toma de decisión toma mucho tiempo porque hay una serie de protocolos o artefactos, como lo define la agilidad, que a veces son exagerados por las políticas de la empresa, porque son cerrados. Cuando la pandemia hubo empresas consultoras que su primer dolor de cabeza era porque nada salía de la empresa. Todo está dentro de un término de política y confidencialidad. Entonces ese fue el primer reto. Ahora tengo que mandar a la gente para su casa y trabajar. Ajá. ¿Dónde está la información? Si la información estaba en mi servidor, pero yo no tenía nada en la nube, yo no tenía nada en una nube pública. Entonces, ¿cómo me manejo? ¿O cómo entrego si todo lo tiene un control de documentos dentro de la empresa? Y si lo suben a un Drive, no hay forma de tomarlo porque ni siquiera yo tengo Drive. Entonces, ese tipo de cosas, creo que se han ido flexibilizando también porque el cambio tecnológico ha sido abismal. Excelente. Tenemos una última, ya tenemos al siguiente panelista, Homer está por allí. A Homer, pero tenemos una pregunta de José. José, adelante. Puedes desbloquear tu micrófono. Javi, tú que has estado en los dos mundos. Que sea fácil hoy, que sea fácil hoy. Es fácil. Tú que has estado en los dos mundos, en el mundo del diseño de la ingeniería, de la industria petrolera, y ahora estás con esto de Agile. ¿Cómo tú ves el futuro? ¿Tú consideras que esto es una buena práctica empezar a implementarlo en este tipo de ingeniería? Me refiero a la ingeniería de proyectos de plantas industriales. Mira, como te decía, estábamos probando con esa consultora porque el detalle es que te permite trabajar remoto. O sea, esto es una ventaja, es por eso. O sea, tú puedes medir a la gente cuando el equipo no está en el mismo espacio físico. Y obviamente esto te lleva a una reducción de costos gigantes. O sea, tú tienes 10, 20, 30 personas en una oficina, todo lo que te genera gasto, papel sanitario, café, el mismo alquiler de la oficina. O sea, todo esto te lleva a trabajar de una manera mucho más sencilla. Claro, si tienes los indicadores claros y si tienes la forma de medir lo que está haciendo la gente por puntos de historia, trabajar de repente con maquetas electrónicas, todos estamos revisando en la nube. Esas son cosas que todavía yo veo que a nivel de ingeniería, los ingenieros de ingeniería, por lo menos aquí en Venezuela, no están preparados para muchas cosas. O sea, vamos a discutir una idea, bueno, vamos a discutirlo por Zoom, vamos a tomar una pizarra de Miro, vamos a tomar un mural para discutir, vamos a colocar unos stickers para discutir este tipo de cosas y no tenemos que pasar 3, 4 horas yendo a la oficina solo para discutir la idea. Todavía aquí, el caso de Venezuela, todavía pues se trabajan con licencias individuales, se está trabajando poco en la nube, todavía cosas como Google Sheet, Google Docs no es tan común, entonces el documento sigue siendo, te lo mando por correo, tú lo revisas o pásenme todos los correos que yo compilo. Ese tipo de cosas todavía hay que limarlas. Yo desconozco si el resto de Latinoamérica está mucho más actualizado en eso, pero por lo menos aquí en Venezuela está pasando y por eso es que yo creo que sí se puede trabajar de manera remota de una forma más efectiva cuando se utilizan estas herramientas colaborativas que evidentemente están pensadas en esto. O sea, es para ir poco a poco yendo a una oficina más remota. Excelente, excelente. Yo creo que solo para aportar algo de mi experiencia personal con los equipos de trabajo aquí en Estados Unidos, dentro de la empresa, es el mismo desafío. Yo creo que independientemente en Latinoamérica o en Norteamérica, creo que el cambio que envuelve la colaboración tal vez sea más fácil para empresas que desarrollan software específicamente que para empresas que tienen soluciones y productos un poco más sofisticados y más industriales desde ese punto de vista, ¿no? Pero los desafíos parecen ser bien similares en ambos casos, ¿no? Ok, perfecto. David,
Bueno, 1.000.000 de gracias por tu colaboración de siempre, por tu charla. Bueno, no había tenido la oportunidad de ver la charla como tal, a pesar de que siempre hablamos. Y oye, qué excelente tema y excelente. Tenemos mucha tela que cortar allí. A todos los presentes, le damos la bienvenida a Osmer, que ya está conectado. Vamos a dar un pequeño break, ¿no? Vamos a llamarlo un bio break. Un bio break ahí para unos 5 minutos mientras preparamos algunos detalles con Osmer. Siéntanse bienvenidos de quedarse en línea.